Hay muchas cosas que se tienen que hablar, hay muchas cosas que nosotros los humanos no vemos por no estar muy atentos, por no saber que en la atención está prácticamente todo lo que es el, el conocerse a uno mismo, el verse realmente uno quién es, porque pues decimos que nosotros pensamos, pero ese pensamiento no es sano, porque ese pensamiento es limitado y va en un círculo que a pesar de que cambie de apariencia, es lo mismo, llega al mismo fin, que es el yo, el mí, y el más, el querer ser, el llegar a ser algo algún día, porque el tiempo también lo manejamos allí y por ese motivo pues no vemos realmente lo que está pasando dentro de nosotros mismos. Hay una manera que decimos que somos conscientes, pero yo lo pondría un poco en duda porque no, eso no sería consciente, porque ser consciente es estar muy atento, tan atento que uno ve dentro de uno mismo algo que está allí a todo instante como en la superficie quieres hacer algo, pero dentro hay un pensamiento que tú lo alcanzas a ver, que dice que para, si te doy algo, tú me das algo más grande y quedas como comprometido conmigo. Ese pensamiento es muy sutil, está allí, solo que no le prestamos plenamente atención, completamente, para hacernos conscientes de eso. De pronto lo alcanzamos a ver, pero no tan profundo. Se ve como si fuera algo, yo digo que es como el mismo condicionamiento en que estamos, ¿no? Que desde que hemos crecido y todos los tiempos, siempre nos dicen que si damos tenemos que recibir y mucho más. Pienso que ese es uno de los sufrimientos más grandes que tiene el ser humano, que no se ha dado cuenta realmente que no es así, que como seres humanos, cuando nos comprendemos y nos comunicamos completamente con una atención verdadera, esa tal cosa no existe. Solo existe la comunicación, donde nos podemos entender, por decir, tenemos una conversación y es como agradable, es como investigativa, es como nutriente, más de otra manera no nos comunicamos, porque tienen muchas diferencias esas comunicaciones. Hay veces decimos sí, para no indisponer o no discutir, porque pues como tenemos nuestra opinión personal, porque está el mí, el yo, el que sabe y el que entiende, y si de pronto decimos a la otra persona, sí, ya te entendí, en nuestro interior estamos diciendo no, por no discutir, lo he dicho, y eso no es comunicarse entre seres humanos, eso es otro engaño más que tenemos nosotros. Y también cuando empezamos de pronto a tener un tema interesante, lo convertimos en mi interés y en discutámoslo, y entonces esta es mi opinión, esta es la tuya, y allí volvemos a utilizar herramientas muy viejas que han existido desde el principio del hombre, pero que no son sanas porque no es la manera de encontrarnos entre seres humanos, porque siempre está, vuelvo y lo repito, el mí, el yo, el más, el que sabe, el que entiende, el que es comprensivo, el que es amable, el que es humilde, ese siempre está allí, siempre, para verlo muy claramente. Es estar tan atento de uno mismo, tan atento que uno allí lo ve porque si uno está pensando
y de pronto vuelve a aparecer ese noble personaje que tenemos pues siempre, ¿no? De que pensamos una cosa, pero más suave estamos pensando, no lo haré, o lo hago, pero yo soy el beneficiado, o lo hago porque van a decir que yo ayudé, porque yo lo hice. Entonces eso no es un pensamiento razonable, eso es una locura, eso es la enfermedad psicológica mental que tenemos todos los seres humanos, porque aquí somos todos, todos, no es uno solo, ni hay uno especial, nada, nada, nada. Todo eso también forma la misma, el yo, el mí, el más, el que todo el mundo me atiende, todo el mundo está pendiente de mí, el que si no es eso, pues entonces me voy al otro lado, el que soy víctima, el que se aprovechan. Entonces, todo eso está en el pensamiento, todo eso es el pensamiento que va en círculos y nosotros no lo vemos porque no queremos escuchar, porque nos hemos acostumbrado tanto al mí, al yo, al querer hacer algo, al destacarme, al no destacarme, que está tan impregnado en nosotros que hemos creído que pues realmente ese es nuestro ser, es lo que hemos querido o hemos venido a hacer, o la misión que Dios me mandó. Tanto cuento que tenemos, porque la verdad es que estamos tan confusos, tan equivocados, utilizando tanto conocimiento que si uno mira muy en su interior, se da cuenta que eso no es así, eso no es sano, porque si eso hubiese servido, veríamos algo de paz en todo el mundo, en todo el ser humano, pero no vemos nada. Cada ciclo, o sea, cada año, cada milenio, como se quiera llamar, se ven más atrocidades, más sufrimiento, más guerras, en fin, más caos. Lo que pasa es que cada uno queremos, este es mi pedacito y yo lo defiendo y yo miraré cómo salgo con él y creo que lo estoy haciendo bien. Entonces volvemos a lo mismo, al mí, al yo, y no me cansaré de repetir el yo, el mí, el más, el querer hacer, el no querer hacer, porque esa es toda, desde hace muchos años, la confusión del hombre. Toda esa es, no hay otra, no hay otra. Mientras nosotros miremos a raíz de lo que yo quiero personalmente o lo que quiero por mi grupo, mi familia, eso no se va a poder, porque somos seres humanos todos, todos, porque todos estamos aquí, todos sufrimos o disfrutamos o lo que sea, pero no hay nada estable. Todo en un momento va bien y dura muy poco, y si no me conformo y la creencia me ayuda, porque vamos, yo he observado muy atentamente y me he dado cuenta que el sufrimiento de todos los países que le llamamos subdesarrollados están así por una creencia muy grande, una creencia de que hay un Dios que va a venir a salvar todo esto, y se apegan a eso porque ven tanta locura o ven que es tan mayor a ellos que prefieren parar, que prefieren apegarse a esa creencia. Y si ustedes lo observan por ustedes mismos, se darán cuenta que esto es un hecho, que no son historias, son hechos, hechos. Veamos los hechos, no las ideas, ni las creencias, ni lo que nos han dicho, ni la tradición de nuestros antepasados. Nada, nada de eso existe. Bueno, creo que por hoy es suficiente.